bueno tenerlos aquí, a los hermanos que están a través de la radio, de la web, los que lo verán más tarde, los que verán esto en diferido. Qué bendición poder contar con todos ustedes. Quiero entonces hablarles hoy, el día de mañana y el jueves, de algo que estamos viviendo hace más de un año. ¿Estamos viviendo qué cosa? Estamos viviendo una peste, una pandemia, un virus que estamos viviendo. ¿Y qué es eso? ¿Usted se ha puesto a buscar en el diccionario qué significa eso? ¿Y en qué afecta nuestra vida y la iglesia qué tiene que ver en eso? Bueno, yo quiero decirle que a través de lo que está pasando, muchas personas hablan de toda clase de cosas. Las personas y aún los cristianos y nosotros los ministros. Mire, alguien me decía: oiga, pastor, ¿y por qué hasta ahora va a hablar de esto? ¿Por qué hasta ahora usted va a hablar de virus? No, hermano, porque es que mientras que el Señor no me diga que hable de un tema, así sea el tema más actual, que yo, bueno, felicito a esos ministros que tienen la dirección de Dios así como inmediata, y que pasa una cosa hoy y ya por la noche están hablando del tema y están, qué bendición. No me pasa igual. Yo siempre espero que el Señor me enseñe, me diga, y bueno, que me muestre el momento en que debemos hablar. De esto se ha dicho muchas cosas. A ver, póngale cuidado. Del virus, de la pandemia, se ha dicho muchas cosas. Que eso es del diablo, que el diablo quiere matar a la gente, sí, sabemos que el diablo quiere matar a la gente, sí, pero qué pena, pero ni una sola persona puede morir por el deseo del diablo solamente. No, el que tiene el control de todo se llama Jesucristo, el Señor. Pero entonces escuchamos que no, que mire, que vea, que lo que pasa es que la iglesia está dormida, que la iglesia, que los pastores no hacen nada. Vergonzoso para algunos cristianos que se fueron para la casa y no quieren volver a la congregación. Es una de las tantas reacciones a esta crisis que el mundo está viviendo. Pero ¿sabe una cosa? Lo que la Biblia me dice a mí es que ninguna crisis del mundo debería afectar para mal a la iglesia. La iglesia no debería tener ninguna reacción contraria a la palabra del Señor, no importa lo que pase en el mundo, no importa. No importa lo que el mundo esté viviendo, usted y yo deberíamos permanecer en la Biblia. ¿En qué deberíamos permanecer? En la Biblia. Pero hemos visto infinidad de cosas, hermano. Cristianos que reproducen audios y videos causando pánico en la sociedad, hablando de cosas como que vienen 3 días de oscuridad, que ahora sí, que la hambruna, que montones de cosas. Otros que sencillamente empiezan a traer profecías del Antiguo Testamento y a decir: ahora sí se cumplió. Los muertos quedarán en las calles y nadie los recogerá, porque el Señor está airado y el Señor... Y profetizan y dicen cosas y dicen de toda clase de cosas, pero tan bueno que es, después de un año, mirar y decir: esto no es algo que el hombre se haya inventado porque quiso. Esto no es algo que el diablo haya traído porque le dio la regalada gana, perdóneme. Es algo que Dios permitió con un propósito. El fruto, dice la Biblia que por sus frutos los conoceréis, y por el resultado de las cosas es que usted y yo podemos hablar. ¿Qué le puedo decir? ¿Qué le puedo decir? ¿Alguien está interesado por allí en la web, en las redes sociales, de investigar cuántas personas se han convertido, o al menos han recibido al Señor? ¿Cuántas personas se añadieron y hoy están mirando en un promedio de entre 1 y 3 predicaciones semanales? Escúcheme, hay un estudio, yo no sé cómo lo hacen, no lo sé, no entiendo si es que andan preguntando por toda parte, pero dice que en este último año creció en un 1200% la gente que llega semanalmente se mete a una página cristiana a escuchar alguna predicación o parte de ella. ¿Sabe qué significa eso? 12 veces más que en otros tiempos. Y nosotros vemos, yo le cuento algo,
la página del CMB Palmira empezó a trabajar hace más o menos 5 años. No, 5 años no. Hace 10 años más o menos la empezamos a implementar, y la gente que se conectaba no era mucha, pero seguíamos allí, seguíamos transmitiendo los cultos. No, que porque entonces la gente perezosa se va a quedar allá en la casa y no va a venir a la congregación. No, yo no creía en eso. El Señor me dirigía a que publicara los cultos, y así lo hicimos. Nos fuimos para Villavicencio, no encontramos ninguna forma de transmitir. El Señor nos permitió comprar una cámara no de muy buena calidad y establecer otra vez el canal. Ya establecimos un canal en YouTube. Y quiero decirle, mi hermano, que hasta el tiempo en que yo estuve, hasta enero del 2020, las visitas a una prédica eran 2.000, 2.500, que era muy bueno para mí, las visitas a una prédica. Ahora usted mira una visita a una prédica, yo no lo veo, me lo dice mi hijo, Daniel, me dice que es un promedio de 12.000 visitas por prédica. Se ha multiplicado la necesidad de las personas, ¿sí o no? Entonces, este virus ha redundado en bien para la obra de Dios, porque la palabra de Dios está siendo aceptada, está siendo buscada por muchas más personas de lo que había antes. Y que me vengan a decir que es que el diablo nos está ganando la batalla a nosotros como personas, tal vez, pero como hijos de Dios, perdóneme, no. Nosotros somos hijos de Dios, y Jesucristo ya venció a Satanás en la cruz del Calvario, y es el Señor el que está direccionando todas estas cosas con un propósito claro. De pronto hay personas que no lo entienden y están diciendo, mire, ¿sabe qué? No son poquitas las llamadas que me hacen. Creo que más o menos en los últimos días han menguado un poquito, pero en esto de septiembre, octubre, noviembre, diciembre, era un promedio de 2, 3 llamadas diarias diciéndome, pastor, ¿y usted se va a quedar así pues? Pastor, ¿y qué va a hacer pues contra este engaño del diablo, pastor? ¿Qué va a hacer usted? ¿Usted no tiene comunión con Dios o qué? Usted debería sacar la iglesia a la calle, porque es que esto se pone así y al gobierno hay que hacerle frente y Daniel y un poco de cosas. Pues qué terrible, porque yo no puedo hacer nada si el Señor no me lo dice. Y si el Señor me dice que me quede quieto, yo me quedo quieto. Y si sencillamente otros dicen que recibieron de parte del Señor el hacer marchas o yo no sé qué podría hacer, bueno, pero para mí, escúcheme, según lo que dice la Biblia y según lo que yo veo y escucho, este tiempo de pandemia ha sido una bendición para la iglesia y para el propósito de Dios de salvar almas, porque se ha multiplicado la gente que recibe al Señor, porque se ha multiplicado la gente que acepta lo que el Señor dice, se ha multiplicado la gente. Mire, nosotros tenemos en el discipulado personas de una cantidad de países, pero cantidad de países, que se conectaron con la emisora porque andaban buscando por ahí en la internet y se tropezaron con la emisora, y en la emisora escucharon el teléfono de Floresta y se conectan con Floresta. ¿Y qué hago? Y enséñenme, yo quiero saber lo que ustedes saben allá. Estoy diciendo gente de España, de Estados Unidos, de México, de Guatemala, de varios países de Centroamérica, del Canadá. Yo quiero aprender, yo quiero saber, y están en el discipulado. ¿Eso se veía antes de la pandemia? No. Teníamos algunos poquitos por allí, extranjeros, que enviaban sus ofrendas para la radio y de vez en cuando llamaban. No, hermano. Esto, como todo lo que Dios hace, siempre tendrá un provecho para su obra, siempre dará fruto para el reino de los cielos. Escúcheme, y tenemos que estar claros en algo: la palabra de Dios se cumple, y la Biblia dice que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Entremos en el tema entonces, porque le quiero decir algunas cosas bien importantes. ¿Qué significa virus? Virus significa peste,
mortandad, plaga. Eso significa. Virus significa peste, mortandad, plaga. Cuando nosotros vamos, en la Biblia no aparece la palabra virus, pero cuando usted va a un diccionario griego, aparece la palabra virus y significa lo mismo que peste. Peste en el hebreo 1698 es lo mismo que mortandad. Y yo quiero que usted lea conmigo algún texto, Éxodo capítulo 12. Leamos desde el 1, para que los que no conocen de pronto este fragmento llamado la Pascua lo puedan saber. La Pascua ya no se celebra. La Pascua se celebró hasta el día en que el Señor Jesucristo la celebró por última vez y estableció un nuevo pacto con el Señor, con nuestro Padre Celestial, a través de la Santa Cena. La Santa Cena no se llama Pascua y la Pascua no es lo mismo que la Santa Cena. Listo, versículo 1. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo: este mes os será principio de los meses, para vosotros será el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Los 2 postes y el dintel tienen una tipología, protección, pero también entrada. 8. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Todo eso tiene una tipología, mis hermanos, que no es el propósito empezar a explicárselas. La carne asada al fuego tiene una tipología. Los panes sin levadura tienen la tipología de la santidad del Señor Jesús. Las hierbas amargas, pues el sufrimiento del Señor Jesucristo en el proceso de la cruz. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego. Su cabeza con los pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así: ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano. Y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Por favor, no se pierda lo que está diciendo el Señor. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto. La tierra de Egipto es tipología del mundo. Y dice el Señor: yo pasaré por la tierra de pecado, por la tierra del mundo, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses. ¿Sabe qué tipifican los dioses en este tiempo? La gente grande, la gente importante. En todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Aquellas personas que se han erigido como dioses de este mundo, esas personas que se volvieron ídolos, que imponen modas, que tienen seguidores, así sea para hacer lo malo, esos son los dioses. 13. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, léalo, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Otra vez ese versículo 13. Esto nos debería dar a nosotros tranquilidad, confianza, de que esto fue narrado para que nosotros hoy en día tengamos la tranquilidad, la convicción de que Dios siempre nos va a guardar
de la plaga, del virus, de la mortandad. Dice, ¿y la sangre? ¿En cuántos hay señal de sangre? No. Oiga, ¿en serio usted está convencido de que Jesucristo te justificó con su sangre? ¿Sí? ¿O todavía tenemos que estar invocando la sangre de Cristo? Me cubro con la sangre de Cristo, ¿sí? No, la sangre ya vino sobre tu vida, te justificó y está activa sobre ti. ¿Sabe qué? Para que cuando haya alguna dificultad, algún error, y vamos y nosotros le confesemos ese error al Señor y nos pongamos en paz con el hermano, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Lo dice primera carta de Juan en el capítulo número 1. De esa manera, entonces, si usted sabe que tiene señal de sangre, y no de un cordero, sino de la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, si usted sabe que fue justificado a través de la sangre del Señor Jesucristo, la plaga no tocará tu vida ni tu familia. Bueno, espérese, yo le hago una salvedad. La situación es esta, lea el versículo 13 y ya le explico. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad, no habrá virus que destruya tu familia, plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Pastor, pero yo conozco una familia cristiana que el COVID le mató uno, le mató dos. Bueno, hermano, entendamos algo. El Señor te puede levantar a ti o me puede levantar a mí el día que quiera, de la forma que quiera. Y si llegó el día y la forma que Él quiso fue a través del COVID, amén, bienvenido sea. Pero no quiere decir por eso que si un cristiano muere por COVID, entonces Dios no nos está guardando de la plaga. No, espérese. ¿Cuántos han escuchado de algún cristiano que ha muerto en un accidente automovilístico? Sí, un accidente de carros. ¿Y quiere decir por eso que Dios no nos guarda, que Dios no nos protege? Un gran ministro del Señor hace algunos años murió en un accidente aéreo. Su piloto entró mal en la pista, entró muy alto y la viga de una grúa chocó contra la avioneta chocó contra la grúa y se murió él con toda su familia. ¿No tenía la protección? No, era el día en que el Señor los quería recoger y los quiso recoger de esa manera. Lo importante es que nosotros entendamos que la plaga, la mortandad o el virus, que estamos hablando de lo mismo, no tiene potestad sobre tu vida. El diablo no puede hacer lo que quiera a través de eso. Satanás no tiene autoridad sobre ti y estas cosas no vienen al mundo a causa de nosotros. No deberíamos tener temor. Eso es lo que le quiero decir, porque el Señor, mire la tipología de la mortandad. La sangre será por señal para que el espíritu de muerte pase y no toque tu vida. Parece que nadie lo creyó. Bueno, ahí está, ¿no? Ahí está. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Recuerde que Egipto es tipología del mundo. Si le vas a dar la gloria a Dios, dásela. Gloria al Señor, gloria al Todopoderoso. Egipto, tipología de mundo, plaga, peste o mortandad, tipología de lo que está pasando hoy en día. Ahora, tengo que recordarle lo que ya le dije. Nosotros no nos podemos mover de lo que dice la Biblia. No, hay personas que empiezan a decir, pastor, que es que Dios me reveló. Pero si lo que Dios te reveló a ti no está escrito en la Biblia, perdóname, yo no puedo creer eso. Yo tengo que creer a lo que ya está escrito. La Biblia dice que el que no se conforma, el que enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, está envanecido, nada sabe, delira. ¿Se da cuenta? Pastor, pero es que Dios me reveló a mí. Bueno, a ti. ¿Y tú quieres que yo predique algo que te reveló a ti? No, pastor, porque es que yo veo que viene algo. No, pero Dios no me ha dicho nada a mí. Háblalo tú, si es que estás seguro. Mire,
no sé cuántas cosas me han dicho que yo debería predicar, no sé cuántas cosas. La asequibilidad que el Señor me permite tener con los hermanos, ellos me llaman y me dicen: pastor, mire, pastor, vea que la iglesia debería estar así, y usted ¿por qué no le dice a la iglesia que haga esto? Pastor, predique esto, pastor, predique aquello. ¿Cómo voy a hacer eso si a mí la Biblia me dice otra cosa? La Biblia dice que esto, que es la primera pandemia, que es la primera peste mundial, es comienzo de dolores. Sí, que estamos acercándonos al último tiempo, pero el Señor dice: no te preocupes, que no es el fin. ¿Sabe qué dice el Señor? Prepárate. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros aquí? ¿Sí o no? Nos estamos preparando en la verdad de la palabra, para que sea que mañana, pasado mañana, dentro de un año o dentro de 10 años se inicie todo lo que tiene que ver con el último, con la última semana del libro de Daniel, que son los últimos 7 años. Nosotros estamos preparados. Claro. Pero ¿cómo nos vamos a preparar? En la verdad de Dios. ¿Cómo nos vamos a preparar? En lo que dice la Biblia. ¿Cómo usted y yo, hermano? Gracias a Dios ese tiempo pasó. El tiempo donde se hacían cosas en la iglesia por la revelación que alguien tenía, una revelación que no tenía nada que ver con la Biblia, pero que alguien decía: Dios me reveló, y empezaban a hacer cosas de acuerdo a esa revelación. No, gracias a Dios, usted y yo ya sabemos que lo que no está en la Biblia, no, para nada. Lo que no diga la palabra, no podemos hacerle caso, porque estaríamos incurriendo en palabra de hombre, estaríamos incurriendo en una enseñanza, en un principio de hombre, y eso sí es lo peor que le pueda pasar a un cristiano: empezar a moverse por lo que dice una persona y que no está escrita en la Biblia. No, para nada. Entonces es el primer punto que deberíamos tener en cuenta. Usted y yo, por la sangre de Cristo que nos justificó, estamos guardados de toda peste, de todo virus, de toda plaga y de toda mortandad. Dele la gloria al Señor. Dele la gloria a Dios. Ahora, mire, póngale atención. En hebreo, la peste 1698, hebreo, tiene el mismo significado, el mismo número que la palabra mortandad. 1698 del hebreo, y dice así: en el sentido de destruir, punto y coma, pestilencia, peste, mortandad, plaga. Eso significa. Esto de acuerdo a las palabras que están en la Biblia. En la Biblia no aparece la palabra virus, pero vamos nosotros al griego y nos damos cuenta que virus, peste, mortandad o plaga significa lo mismo en el griego, en el hebreo. En el hebreo también, entonces, la palabra plaga significa, póngale cuidado, en el 5063 del hebreo, la palabra plaga significa viaje a pie, contagiar una enfermedad, mortandad, plaga, tropezar. Eso significa en el hebreo la palabra plaga. Ahora, la palabra mortandad en el griego, ya estamos hablando de otra cosa, y mortandad aparece en Apocalipsis. La palabra mortandad en griego significa muerte, mortal, morir, difunto. Eso es. Déjeme entonces preguntarle algo. ¿En serio lo más temible que ha vivido la humanidad hasta el día de hoy será el COVID-19? Porque es una peste mundial. Porque las otras pestes, la peste negra, la peste de la gripa, no se extendió a otros continentes por la dificultad. Bueno, porque no había tanta facilidad de transportarla. Los barcos entraban en cuarentena y no había tanta posibilidad. Pero este virus, con la facilidad de los aviones, de todo lo demás, entonces se propagó. Pero, ¿en serio es a lo que deberíamos de estarle poniendo tanto cuidado? No, medite. No pretendo, por favor entiéndame, no pretendo desautorizar a los científicos, no, ¿quién soy yo? No pretendo desautorizar a la OMS,
No pretendo desautorizar ni siquiera al gobierno de esta ciudad, ni del Valle, ni de Colombia. Pero yo le hago una pregunta. ¿Es tan temible este virus, esta mortandad, esta plaga, como para poner la humanidad en el jaque, en el arrinconamiento que la está poniendo? ¿Será que es tan tremendo que haya que hacer lo que hemos hecho hasta el día de hoy? ¿Cuántos estuvimos encerrados en la casa? ¿Cuántos? Dicen que en China soldaban las puertas metálicas, las soldaban con soldadura para que la gente no saliera. Y pasaban por la calle y les daban alimento. Dicen, no me consta. Ahora, ¿por qué tanto terror? ¿Por qué la situación en este caso? Miremos algunas estadísticas y algunos números para que nos demos cuenta si realmente es la solución o es lo más terrible que le ha pasado a la humanidad o que le está pasando. Dice así, esto es una estadística. El DANE es la fuente de donde tomamos esta información. Dice así, entre el 2 de marzo del 2020 y el 17 de enero del 2021 se reportaron en el país 55.271 fallecimientos por COVID-19 confirmado, 14.391 por COVID-19 sospechoso y 5.751 defunciones por neumonía o influenza. Esto no da mucho más de 80.000 muertes, no la da. Entonces tenga esa, aún con la influenza, aún con los 14.000 que no fue confirmado, no fue confirmado. Por ahí 80.000, listo. La fuente, el DANE, informe de seguimiento de funciones por COVID-19. Comparémoslo con el cáncer, ¿sí? Me gusta compararlo con algo que da temor. Que da temor. La palabra cáncer tiene impreso muerte, ¿sí? Aunque la gran mayoría de los cánceres en este tiempo son tratables y curables. El Señor es hermoso y le ha dado la capacidad a los científicos de encontrar una solución. Mire, el cáncer, en menos de un año, más o menos en un año, podrían llegar a ser 100.000, vamos a ponerle 100.000 hasta marzo, porque esto fue hasta enero. Pero podríamos así ser muy amplios y decir que llegó a 100.000 muertos en un año. El cáncer mató a 10 millones de personas en el año 2020. Compárelo. 100.000 a 10 millones de personas. ¿Y por qué no estamos asustados con el cáncer? 10 millones de personas mal contadas en el año 2020 mató el cáncer. ¿Por qué no hay un desespero? ¿Por qué no hay juntas de médicos? ¿Por qué no están alarmados? ¿Por qué? En cambio sí con 100.000 del COVID. Yo no pretendo saber nada de eso. Le estoy planteando a usted una situación para que oremos. La situación es que en ciudades como, bueno, le voy a decir, en algunas ciudades costeras de Antioquia, en algunas ciudades costeras, el alcalde de esas ciudades determinó una cosa: nos vamos a contaminar todos. Y el que se murió, y el que queda vacunado. En este momento no hay ninguna restricción en algunas ciudades costeras, en algunas ciudades que quedan a 15 minutos, a media hora de la costa. Tuve el día domingo un pastor del Centro Misionero Bethesda que nos visitó y nos dijo: no, allá ni usamos tapabocas, no, ya. Todo el mundo se enfermó, mi esposa y yo nos enfermamos. Los muertos fueron poquiticos, pero ya lo que la gente habla de inmunidad de rebaño, ya. Y en otro pueblo, cerca también a este pueblo, igual. Pero en cambio nosotros hemos tenido que estar encerrados mucho tiempo, con estos conatos que ya, que no se puede.
que enciérrese, que... La pregunta es que, ¿qué es lo que hace falta para que las autoridades tomen conciencia de que esto no se trata de esa manera? Esto se trata en oración, esto se trata espiritualmente, así se trata una cosa como esta. Y se asustaron, bueno, dele la gloria a Dios y se la va a dar. Dele la gloria al Señor. Una mortandad donde la iglesia está guardada de las cosas inusitadas. Solo el plan de Dios puede funcionar, solo el plan de Dios se va a llevar adelante. ¿Y por qué entonces no se está haciendo nada contra el cáncer? Alguien me decía, y no pretendo con esto llenar de dudas su corazón, alguien me decía, mire pastor, lo que pasa es que la gente hoy en día la lleva bien con el cáncer, ya todo el mundo sabe que tiene que comprar unos medicamentos carísimos, y por más que se tenga la solución para esa enfermedad, pues a ellos les gusta que se extiendan esos tratamientos y que al final, pues después de gastar tanto dinero, entonces, pues bueno, se murió. Pero me aterra esa estadística, son 10 millones de personas en un año que se mueren por cáncer. 10 millones de personas frente a 100,000 que pueden haber muerto hasta el 2 de marzo pasado. 10 millones de personas. ¿Y por qué tanto alboroto con esto? Hermano, la iglesia debería orar para que el Señor obre en la mente de esas personas. De todas maneras, los que se van a morir, se van a morir. Dios ya tiene establecido todas las cosas. ¿Usted no cree eso? ¿Usted no cree que Dios tiene el control de todas las cosas? ¿Usted no cree que el Señor tiene dominio sobre todas las cosas? Sí, la respuesta es sí. Ahora, ¿cómo las autoridades tratan este asunto? Ya el Señor, que les dio autoridad, les permite que obren. A nosotros nos dijo, bueno, sujétese a las autoridades, listo, pero nosotros sí deberíamos orar porque el Señor pueda convencer a todas las autoridades, no solamente de Colombia, sino del mundo entero, de hacer lo que es correcto, hermano. Aquí no se va a morir uno solo más de los que se tienen que morir, no, ni uno solo, porque ya está determinado, aún desde antes de la fundación del mundo, ya en los libros que están en el cielo, está el número exacto que van a morir por COVID-19. La situación entonces es, ¿sirve de algo toda esta cantidad de cosas, todo el dinero que se ha gastado, que por enfermo de COVID se le paga a las entidades de salud yo no sé cuánto dinero? No, esos son proyectos humanos, pero la iglesia tiene que orar más para que se haga el proyecto de Dios, aún en los pequeños detalles. Dele la gloria al Señor. No, pero es que yo quiero que usted me entienda, a ver, yo quiero que usted me entienda, son pequeños detalles que Dios a las autoridades les permite que ellos elijan de cómo tratar esto. Le repito, las cosas trascendentales están establecidas, están escritas. Aquí no se va a morir uno más de lo que está escrito en los libros del reino de los cielos. Pero la forma de tratar esto, hay unos países que lo trataron de otra manera, países enteros, un país como Suiza, hermano, listo, inmunidad de rebaño, entre más rápido nos dé a todos, mejor. Y el que se murió y los que no, quedamos vacunados de una vez. Pero todos esos proyectos del dinero para las vacunas, todos esos proyectos de dinero para procesos médicos, no. En eso sí nos hace falta orar, iglesia. En eso nos hace falta orar para que esos procedimientos y esos pequeños detalles, hombre, el Señor meta su mano, ponga su mano y los dirija, porque sabemos que como personas del mundo, en esos pequeños detalles no están siendo dirigidos por el Señor. Y lo que hacen es que afectan la economía de un país, restringen muchas cosas que no se deberían restringir. Dios mío, todo porque el Señor es así de lindo, Él le da libre albedrío al ser humano y a la autoridad, Él pone la autoridad y en los pequeños detalles respeta la voluntad de ese ser humano
como autoridad. Quiero entonces que leamos en Números, que es otra cosa que nos va a servir, en Números, capítulo número 14, versículo 1 en adelante. Léalo conmigo, por favor. Dice la palabra del Señor: Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud: Ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada? Y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa. ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro: Designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: La tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No los temáis. A ver, planteemos la situación hasta aquí. Una situación difícil, ¿sí o no? Una situación, todas estas situaciones producidas y promovidas por Dios. Dios los lleva hasta un punto para que aprendan. Dios les pide que vayan y reconozcan la tierra. Ellos van y reconocen la tierra, pero el problema del pueblo de Israel es que veían más poderoso al diablo, en este caso a su enemigo, veían más poderoso a su enemigo, a Satanás, que al mismo Dios. Y no es así. Y sin saberlo nos ponemos en el plano, óigame, en el nivel en que estuvo el pueblo de Israel en esta ocasión. ¿Pero por qué Dios no? ¿Pero por qué Dios permite esto? Ahora vienen y nos van a matar y yo me voy a morir de COVID y vamos a aguantar hambre. Usted no sabe cuántas personas, y no deje de llamarme, no deje. Usted no sabe cuántas personas, pastor, es que a mí me dijeron que viene una hambruna, pastor, ¿yo qué voy a hacer? Yo tengo un niño, yo tengo 2 niños, yo tengo 3 niños, pastor. ¿Será que Dios permite? ¿Será que así es Dios de malo, cristianos? ¿Será que así es Dios de malo, que va a permitir que mis hijos se mueran de hambre, pastor? ¿Y quién te dijo que va a haber una hambruna? ¡Una profeta! Pues déjeme decirle que no hay profetas hoy en día que vaticinen con autoridad el futuro, porque ya Dios no está hablando a través de los profetas, Dios está hablando a través de Jesucristo, y está establecido en la Biblia lo que va a pasar. Claro. Entonces le digo, ¿sabe cuál es el peor problema? El reclamo que ha nacido en tu corazón, sintiendo que Dios es malo, porque ni tus hijos van a morir de hambre, ni Dios te ha desamparado. El problema es la desconfianza que nació en tu corazón. Ese problema sí tienes que llevarlo rápido delante de la presencia del Señor. Dale la gloria al Señor si se lo vas a dar. Dale la gloria a Dios. Entonces mire cómo viene un problema cuando nosotros no sabemos que Dios es bueno, cuando no lo conocemos. Pero Dios, ¿por qué permite? Otra persona me escribió, me puso unos audios y me dijo: explíqueme, pastor, ¿qué pasa con Dios? Si es que Dios es tan bueno, ¿por qué permite esta peste? Que tal vez no vamos a quedar ninguno. Pero si la mortalidad es apenas del 2%, ese es el promedio, esa es la mortalidad. Y ya este hombre con un reclamo en el corazón me decía: explíqueme, pastor, yo tengo 8 años en el evangelio, pero nunca había conocido esa parte mala de Dios. ¿Así mala? Sí, pastor. ¿Qué motivo tiene Dios para traernos esta peste y que muramos?
que muramos quién sabe por ahí ahogados. Él estaba paniqueado. ¿Qué están diciendo ellos? ¿Qué están diciendo el pueblo de Israel? ¿Por qué Dios nos trae a morir a espada y que nuestros niños y nuestras mujeres sean por presa? ¿Por qué? Tan malo Dios, tan malo. ¿Y sabe de dónde vino la mortandad? Por rebeldes. No vino ni de los enemigos ni del diablo, vino de Dios. Siga leyendo y verá. Versículo 10. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos, pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo me creerán? Con todas las señales que he hecho en medio de ellos, yo los heriré de mortandad y los destruiré, y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Moisés dijo: no, Señor, no vas a hacer eso, porque sabía, óigame, el único que tiene poder para destruir es Dios. Sobre todo al pueblo de Israel, al pueblo cristiano, nadie lo puede tocar sin permiso de Dios. ¿Por qué temer? Josué y Caleb les dice: no temáis, con nosotros está el Todopoderoso, no temáis. El diablo no tiene poder para por sí solo venir a dañar a uno solo de nosotros. No tiene autoridad, no tiene. Así que mediten eso, y sé que esta noche vamos a orar con un motivo muy importante. Sobre 10 millones mueren al año por cáncer y no le llaman peste y no le llaman virus. 10 millones al año. ¿Y a cuántos podrán haberle salvado la vida que Dios así no lo haya querido? ¿A cuántos? No. Intubados y todo. Si hasta ese día era el día de él, ya, listo. Y como la gente no conoce al Señor, pero nosotros sí lo conocemos y debemos orar a Él. Amén. Porque les abre el entendimiento, porque les diga: oiga, pero es más rápido permitir que todo el mundo se contagie y vamos para adelante. Claro, eso es una gripa común y corriente, hermano, que ahora, como viene nueva, al que coja débil, al que coja mal alimentado, con vicios de licor, de consumo de droga, pues va a ser más fácil que le haga daño, que lo mate. Pero hermano, se va a morir con cuarentena o sin cuarentena. El que está establecido que se muere, se muere. No importa si hay UCI o no hay UCI. Mañana seguimos hablando de esto. Dele la gloria al Señor. Dele la gloria a Dios. Y le recuerdo que no pretendo enseñarle a nadie lo que debe de hacer. La autoridad está puesta por Dios y respetamos lo que la autoridad diga, pues Él ha permitido que estos pequeños detalles ellos los determinen, pero sabemos que el final solamente está en las manos de Dios. Amén.